la agenda impone que sea el tema de la República Caribeña el que hoy nos esté ocupando. Estamos en comunicación ya con la embajadora en el exilio, que es la queridísima amiga, a quien conozco hace muchísimos años, Elisa Trota Gamús. Gamús, que ella ha sido realmente un pilar de la resistencia venezolana, sobre todo trabajando, yendo por todas partes del mundo en forma incansable, denunciando lo que la gente no quería ver. Hoy, cuando venía para el programa, me acordaba un artículo que escribí hace unos años que decía: Venezuela profundiza su autoritarismo, la OEA mira para otro lado. Esto fue en el año 2014 y ahí ya poníamos que nada se podía esperar, que no, que en sentido contrario, que provenga de Ortega, Castro, Evo Morales, ni mucho menos, por supuesto, del Estado bolivariano, del Estado de la República de Venezuela, conducida por el chavismo, y decíamos que ese autoritarismo ya hace 10 años se profundizaba. Hablábamos también, después otro artículo que escribí, no quiero ser autorreferencial, pero para recordar estas cuestiones de que la Asamblea Nacional era el último bastión de la democracia en Venezuela. Esto fue hace 5 años. Hoy las elecciones fueron realmente una farsa, y de eso nos va a hablar Elisa. Gracias, buenas noches por acompañarnos, y la verdad que uno tiene un poquito hoy con tristeza por todo lo que está viendo acá, de dirigentes del Freddy Superlano, un dirigente venezolano secuestrado. El mismo tema pasa con el Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, que están siendo en estos momentos perseguidos por las autoridades locales. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Hola Jorge, buenas noches, gracias por tu invitación y la verdad por siempre haber sido tan consecuente en relación a nuestra búsqueda por la recuperación de la democracia y la libertad. Mira, se viven horas muy difíciles en Venezuela, con una persecución sin límites contra activistas, contra jóvenes, contra personas que salen a manifestarse porque lo único que piden es que su voto sea realmente contabilizado y se haga saber la voluntad del pueblo. Es una situación de mucha preocupación para todos, pero que tiene que mantenernos alertas y, más que preocupados, ocupados en términos del accionar, de lo que pueda hacer tanto los venezolanos que están en Venezuela, los que estamos fuera de Venezuela y por supuesto la comunidad internacional. Las encuestas, el exit poll, la boca de urna, de una consultora muy seria, Edison Richard, le adjudicaba a Edmundo González Urrutia un 65% de los votos frente al 31% de Maduro. Yo realmente nunca, desde el primer momento, la verdad que nunca pensé que Maduro aceptaría un resultado adverso y entregaría pacíficamente el poder. Pero yo creo que si el pueblo venezolano se sigue manifestando y se genera algo parecido a lo que fue la primavera árabe, es muy probable que el gobierno, si no tiene apoyos internacionales, termine buscando una salida, porque estas revueltas que están ocurriendo hoy son muy serias, son mucho más serias de la última vez que se había levantado el pueblo venezolano. ¿Cómo ves la posibilidad de una salida? Sobre todo porque se está hablando de que Costa Rica le ha ofrecido asilo a Maduro, le ofrece el asilo a González Urrutia y a Machado, pero frente a la posibilidad de detención por parte de Maduro. Pero estoy viendo que hay muchos países latinoamericanos, casi todos, con las excepciones que ya sabemos, pero que están ejerciendo una presión, y yo creo que la OEA va a ejercer también una presión. Sí, así es, la OEA tiene una sesión extraordinaria el día de mañana, en donde además entiendo que va a estar asistiendo a la canciller Mondino, a quien aprovecho para agradecerle todo el trabajo que ha hecho, no solo durante estos días, sino los arduos meses,
anteriores, justamente teniendo como refugiados, como asilados a 6 venezolanos en la Embajada de Argentina en Caracas. En lo que plantea Costa Rica, yo sobre todo creo que es una alerta a nivel internacional del riesgo que están corriendo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como los líderes indiscutibles de la oposición y de la democracia venezolana. Por supuesto que nosotros hemos apostado ahora, ayer y siempre a una salida negociada con el régimen. Para eso han habido distintos procesos que se han llevado adelante y que lamentablemente una y otra vez ha sido el régimen quienes han pateado la mesa de negociación. Yo creo que en esto la postura correcta siempre ha sido de países como en nuestro caso la Argentina, con el intervalo del gobierno kirchnerista, sin necesidad de esperar ninguna prueba que hubo fraude, y que no se debe reconocer al nuevo gobierno de Maduro. Espero que la OEA se pronuncie en ese sentido. No sé ahora qué habrán hecho algunos gobiernos de izquierda como el de Colombia o México. Es muy significativo la postura que asumió de siempre Chile, ya sea con Bachelet antes y con Gabriel Boric ahora, que siempre puso sus reparos contra ese régimen. ¿Vos cómo ves la posibilidad que la condena en la OEA pueda ser lo suficientemente contundente como para que esto haga que se busque una salida negociada con Maduro, no? Sí, yo estoy segura que la condena de la OEA va a ser muy contundente, pero lo que vemos aquí es que necesitamos que la OEA se pronuncie, que las Naciones Unidas se pronuncien como lo viene haciendo, que los distintos organismos internacionales pongan en jaque de alguna manera al régimen de Maduro. Hoy escuchamos al mismo alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Sabemos que por supuesto todas las organizaciones que vienen investigando los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela están en alerta. Específicamente en Argentina hoy ratificamos y sumamos más elementos a la denuncia que tenemos en la justicia federal por parte del Foro Argentino por la Democracia en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en contra de Maduro y quienes integran su régimen. Así que esto es algo en lo que hay que seguir presionando desde las distintas instancias para que la presión sea tan grande, al igual que lo es en las calles de Caracas, que a ellos no les quede otra opción que negociar. Corina Machado de un principio señaló que ya no alentaba ningún tipo, todo lo contrario, de manifestación violenta, porque sabemos que el régimen ha actuado cometiendo delitos, como dijiste vos, de lesa humanidad, a través de esas siniestras organizaciones que son la FAES y la SEBIN, pero evidentemente no se puede contener a un pueblo que esté indignado porque siente que su voluntad fue burlada en las urnas. Yo deseo que no pase nada, pero me parece que frente a este gobierno no queda otra posibilidad que levantamientos de este tipo, porque yo creo que es imposible saber cómo termina este drama, pero hay una cosa que es cierta: Maduro superó otras movilizaciones en su contra, pero la actual parece superar todo lo conocido hasta este momento. ¿Vos pensás lo mismo? Sí, definitivamente creo que hay una conciencia por parte de la gente dentro y fuera de Venezuela de lo que han significado tantos años de inviolencia, de corrupción, de represión, de crisis humanitaria, que ha dejado, entre otras cosas, a que las familias venezolanas, prácticamente el 100% de las familias venezolanas, estén divididas, y en ese sentido han sido muy categóricos en hacer sentir su voz. Por supuesto que el llamado de alguna manera, Jorge, siempre es a una oposición y a demostraciones pacíficas, porque además sabemos que el uso de la fuerza bruta está justamente del lado del régimen y es un uso con el que ya han demostrado, con el que no tienen ningún tipo de contemplación. Fue muy emotivo ver cuando fuiste a votar que estabas con tu marido y con tus hijos y que ese voto era como un clamor para que tus hijos
conozcan la patria que les ha negado. Eso me pareció sumamente conmovedor, como después también a la noche, tarde, pasé y vi la caravana, pasé con el auto, y la forma pacífica que se expresaban nuestros amigos venezolanos, con mucho entusiasmo, y la decepción final y la decepción posterior, ¿no? ¿Vos cómo viviste esas horas? Sí, sí, la verdad es que nuevamente fueron horas muy largas, días muy largos, han sido días muy largos, muy intensos, amanecimos con ese entusiasmo inicial en lo personal, más allá de lo que me moviliza políticamente como defensora de derechos humanos, es justamente, bueno, algún día poder llevar a mis hijos a que conozcan su otro país. Y sí, fue una jornada que terminó con algo que no era lo que queríamos, pero que tampoco nos tomó por sorpresa. Y esto que era un escenario que sabíamos que podía pasar, y en ese sentido lo que hicimos de alguna manera la mañana siguiente fue retomar las fuerzas y entender que esto continúa y esto va a continuar, vamos a seguir reclamando, vamos a seguir luchando sin descanso, porque definitivamente en Venezuela no hay otra opción que no sea la transición hacia la democracia. Totalmente de acuerdo. Es triste ver la adhesión a este tirano por parte de pseudo progresistas como el Cuervo Larroque, como Fernández, que después como Alberto Fernández, que después que se ofreció a ir, cuando dijo que había que respetar el resultado, lo sacó con caja destemplada a Maduro. Bueno, el cachafaje fue siempre este hombre, ¿no? Y sobre todo también es triste ver que las madres de Plaza de Mayo, que siempre se calificaron de defensoras de derechos humanos, estén avalando esta dictadura. Realmente eso resalta la actitud del gobierno y la actitud también de la canciller, que mayoritariamente el pueblo argentino está encolumnado en que se respete el veredicto de las urnas, y estas expresiones minoritarias la verdad que nos dan tristeza, porque permanecen callados cuando las dictaduras son de derecha, son horribles, y las dictaduras de izquierda son fantásticas. Entonces esto a mí me avergüenza como argentino realmente que haya gente que piense así. Tiene el derecho de hacerlo, desde luego, pero sí, yo también tengo el derecho de sentir vergüenza cuando se creen paladines de los derechos humanos y resulta que después los pisotean cuando tienen realmente que actuar en consecuencia de la defensa de ellos, ¿no? ¿Vos cómo ves esto también? Coincido plenamente, desde mi punto de vista es totalmente repudiable estas posturas nefastas que lo que hacen es mostrar una doble vara, y que no hay un verdadero ni respeto ni interés por los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, sin importar las ideologías, sin importar las posturas, y no podemos seguir excusándonos además en polarizaciones que hoy en día no tienen ningún sentido, como esto de izquierda y derecha. Así que ya lo he dicho en varias oportunidades, me avergüenza el posicionamiento de muchas de las organizaciones de derechos humanos, y por supuesto de dirigentes políticos, quienes todavía no se han pronunciado en relación a lo que sucede en Venezuela. Muchísimas gracias, y vamos a seguir conversando de luego este tema y poniendo todo lo que hay que poner para que, aunque sea desde esta latitud, podamos seguir empujando para que se respete el veredicto popular, por un lado, y por el otro lado Venezuela se encamine hacia lo que fue siempre un ejemplo de democracia en América Latina, manchado Muchas por gracias, estos Jorge. delincuentes. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, un beso Un enorme. gran abrazo. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, Elisa.